Los estudiantes del Colegio de la Nueva Esperanza, ubicado en Turbaco, Bolívar, investigamos acerca de los acuerdos de paz firmados en La Habana, Cuba, y expondremos a continuación los puntos más importantes. El cierre de un acuerdo final de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, anunciado públicamente este 24 de agosto por la Mesa de Conversaciones en La Habana, Cuba, le demuestra a Colombia que sí es posible un camino diferente de la guerra, un futuro en donde los problemas se resuelvan por medio del diálogo y no de la violencia. Pero para esto se necesita la colaboración de toda la sociedad colombiana, porque la construcción de la paz apenas comienza. ¿Cómo la reforma rural integral intervendrá para que exista una transformación del campo colombiano? En la reforma rural integral se ha acordado la implementación de un fondo de tierras, destinado a aquellos campesinos sin tierras, con tierra insuficiente, o a aquellos que tienen tierras pero no tienen escrituras. Se necesita proteger las áreas de especial interés ambiental. Además, los planes nacionales rurales buscan satisfacer las necesidades básicas de los campesinos, así como manejar una vida digna para ellos. Con base a esto, se necesita asegurar la salud, la vivienda, la educación, el acceso a agua potable y el acceso a la alimentación, con un plan nacional de alimentación especial para el campo. Todo esto teniendo en cuenta que la implementación de los acuerdos será primero en aquellos lugares más afectados por la guerra y en general en aquellos que más lo necesiten. ¿De qué forma este acuerdo generará una transformación del campo colombiano? La economía colombiana depende en gran parte del campo, por lo tanto, se hace esencial que éste cumpla con las condiciones para poder extraer las materias primas que nos sustentan. Lo que se pretende con la paz es llevar al campo a una transformación hacia un desarrollo viable a través de puntos que refuercen el acceso y el uso de las tierras, con fondos hacia el campesino, la actualización del catastro y programas para proteger las áreas especiales. También se contempla un plan nacional que provee de bienes y servicios a los campesinos. El sector agrario nacional tradicionalmente ha sido sometido a un sinnúmero de injusticias producto de la constante de la guerra. Desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, muertes y pago de vacunas, entre muchos otros que han desacelerado el progreso integral de dicho sector. Démosle al campo la herramienta para ser competitivo a nivel global, para que sus habitantes sean felices, para ser la base sólida de la economía nacional. ¿Por qué es necesario fortalecer los mecanismos de participación política para la consolidación de la paz? Después del cierre del ciclo número 16 en el Centro de Negociaciones en La Habana, se llegó a un gran acuerdo considerado como histórico, que es la dejación de las armas para la creación de un nuevo partido político influyente y participante en futuras elecciones. Y para los líderes que decidan participar de la política, se les brindará acceso a los medios y seguridad para sus aspirantes. Estos diálogos contienen unos subtemas, entre estos están los mecanismos democráticos de participación política ciudadana que pueden ser de manera directa, como lo son el plebiscito, que también contienen diversos temas y subtemas variados. Otro de estos subtemas podría ser los mecanismos de participación política de las FARC a nivel regional, local y nacional. Este acuerdo busca fortalecer la participación de todos los colombianos en la política, los asuntos públicos y la construcción de la paz. Busca fortalecer la democracia como camino para tramitar los conflictos de manera pacífica y el rompimiento definitivo entre política y armas. Además, abrir a Colombia como una cultura de reconciliación, de estigmatización y convivencia. Por último, pero no menos importante, el acceso a medios. El gobierno se ha comprometido en habilitar un canal institucional para la FARC. En esto tiene el fin de divulgar y comunicar a las personas lo que se está haciendo en estos movimientos políticos. También se establecerá una comisión con cada representante de estos movimientos para asesorar y ayudar en este canal. ¿Cómo se garantizará el fin de las confrontaciones con las FARC? El fin del conflicto es un proceso integral y simultáneo que implica, primero, el cese del fuego de hostilidades bilateral y definitivo. Segundo, la dejación de las armas, en el cual la Organización de las Naciones Unidas dispondrá de la totalidad de sus armamentos para la construcción de 3 monumentos, en Colombia, Cuba y las Naciones Unidas. Y por último, la reincorporación de la FARC a la vida civil en el ámbito político, social y económico, de acuerdo a los intereses de estos mismos. Tercero, el gobierno nacional coordinará la revisión de la situación de aquellas personas que fueron privadas de su libertad, que fueron condenadas o procesadas por participar o colaborar con la FARC. Cuarto, en forma paralela, el gobierno nacional intensificará el combate para acabar contra aquellas organizaciones criminales y sus principales puntos de apoyo.
incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad. Impunidad que se refiere a que no hay castigo, en particular contra aquellas organizaciones responsables de homicidios y masacres o que atenten contra los defensores de los derechos humanos, movimientos políticos o movimientos sociales. El Gobierno Nacional garantizará la implementación de medidas necesarias para intensificar de manera eficaz e integral las acciones en contra de organizaciones criminales responsables de homicidios, atentados y masacres en contra de defensores de derechos humanos, movimientos políticos y sociales, asimismo como grupos paramilitares y grupos que han auspiciado este movimiento. Séptimo, establecer igualdad entre las víctimas del conflicto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Gobierno Nacional, frente a los afectados por el fenómeno del paramilitarismo, como se establecerá en el punto 5, referente a las víctimas. Se les darán iguales condiciones en el ámbito político y económico, y se les presentará protección por parte de las autoridades competentes. ¿Cómo se dará solución al problema de las drogas ilícitas? Para dar solución al problema de las drogas ilícitas, el gobierno busca promover la sustitución de cultivos ilícitos y los territorios afectados, ayudando así al escalafón más bajo del narcotráfico, que son los cultivadores, dándole una nueva oportunidad para la reintegración agraria. También busca preservar la salud pública frente al tema del consumo de las drogas ilícitas, teniendo en cuenta el derecho del consumidor, e intensificando también la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La solución al problema de las drogas ilícitas se basa en 3 pilares. El primero es la sustitución de los cultivos ilegales para el desarrollo agrario, en el que se creará un programa nacional integral de sustitución y desarrollo alternativo en el que las comunidades jugarán un rol fundamental al ayudar al Estado en la creación e implementación de este programa. El segundo pilar es la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, en el que se va a desarticular y judicializar la red del narcotráfico en el país y se va a dar un control en la creación y la distribución de los narcóticos. El tercer pilar es el consumo como uso de la salud pública, en el que se va a dar una rehabilitación e inserción al consumidor. ¿Cómo se buscará lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas? La primera formulación de estándares se dio un fallo contra Honduras entre los años de 1988 y 1989, cuando este tribunal incursionó en los derechos de la justicia, la verdad y la reparación, con base al artículo 68 de la Convención. A diferencia de lo que piensan los conciliadores del proceso de paz, la Corte Interamericana de Justicia de los Derechos Humanos considera que es una violación o un delito lo que se le están haciendo a las personas damnificadas por los grupos al margen de la ley. En conclusión, sobre el problema de las víctimas, se debe abordar una justicia transicional en el acuerdo final. Para esto se deben comprometer a ciertos procedimientos de la Comisión de la Verdad. Primero, se debe brindar información sobre los registros de la FARC hacia el Estado. Segundo, recuperar a los secuestrados víctimas de este delito o conflicto. La Comisión de la Verdad debe ser lo suficientemente estricta y fuerte para cumplir con las necesidades de las víctimas. ¿Qué medidas se tomarán para garantizar la implementación, verificación y refrendación del acuerdo final? La Comisión de la Implementación, Verificación y Refrendación del Acuerdo de Paz y la Resolución de Diferencias prioriza las leyes y normas que deberán ser presentadas al Congreso de forma inmediata o expedidas por el Gobierno durante los primeros 12 meses. También se incluyó un artículo de ellas que garantiza que la implementación tomará en cuenta de manera positiva a estos pueblos. Se acordó que habrá un mecanismo de verificación que hará parte de la Comisión de la Implementación. Los países que harán parte del mismo son los que han apoyado las conversaciones en La Habana, los cuales son Noruega, Cuba, Venezuela y Chile. Por otra parte, también se le solicitará ayuda a la ONU, ya que luego de que acabe la verificación del cese al fuego y la dejación de armas, para que comience una misión política para que observe cómo es el procedimiento de reintegración de las FARC a la sociedad. La implementación del proceso de paz necesitará de 2 bendiciones para poder ser cumplida. La primera es la política, que se verá reflejada el próximo 2 de octubre, cuando los colombianos acudan a las urnas y voten el plebiscito. La segunda es la jurídica, o también denominada blindaje, que es una forma de asegurarse que el pacto se cumplirá. El blindaje y el plebiscito son figuras interdependientes. Esto significa que una no puede existir sin la otra. La fórmula elegida para refrendar los acuerdos de La Habana está consagrada en la Constitución de 1991
Este mecanismo permitirá a los ciudadanos colombianos mayores de 18 años y con cédula poder acudir a las urnas para poder votar por un sí o por un no, lo cual representará el acuerdo o desacuerdo de la nación hacia el proceso. La guerra ha terminado si tú lo quieres. La paz depende de nosotros, queremos un país libre. No hay camino para la paz es el camino. Nosotros decimos sí a la paz porque creemos en la Colombia del presente y tenemos fe en la Colombia del futuro. Los alumnos del Colegio La Nueva Esperanza queremos la paz.